Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Dice así: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Puede tomar su asiento. Le voy a pedir mucha atención, porque hermanos, es triste cómo hay tan poco interés en escudriñar la palabra de Dios. Usted se sorprendería si se diera cuenta el desinterés que hay en escudriñar la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo más a los que estamos al frente de la obra de Dios. Tiene que ser algo de parte de Dios. Tiene que ser una necesidad que el siervo de Dios tenga para poder ponerse a leer la Biblia y que pueda tener revelación de parte de Dios. Porque si no, se va a aburrir, se va a cansar y va a ir poco a poco abandonando la Biblia. Tiene que ser un llamado de Dios, una vocación espiritual, que el Señor lo incline a uno constantemente a meditar en la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a meditar en lo que vemos aquí, que aparece al principio en este versículo. Les decía el día de ayer y el día antes de ayer que si nosotros miramos en este versículo 2 de Apocalipsis 6, no aparece primeramente el Señor haciéndonos un llamado a poner atención en el jinete, sino en el caballo. Porque no dice el apóstol Juan, que es el que está describiendo esto, que vio a un jinete, sino dice: vi a un caballo blanco. Primero describe al caballo y su color, y después habla del jinete. Usted me puede decir, hermano Rodríguez, pero usted ha estado diciendo que para usted ese jinete es Cristo. Y lo sigo sosteniendo que es Cristo. Pero entonces, ¿por qué no es primero Cristo si Cristo lo es todo? Pero yo quiero que usted tome en cuenta algo muy especial aquí. Porque muchas veces, si no tenemos revelación de parte de Dios, vamos a ver todo muy confuso. Vamos a ver con un telescopio muy reducido. Y necesitamos que el Señor nos revele algo más. Hoy vamos a ver lo que nos enseña aquí con respecto a lo primero que vemos. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Note esto: si no fuera tan importante descubrir el símbolo del caballo, no aparecería primero el caballo. Esto que vemos aquí es simbólico y nos da a conocer, o nos está señalando a una realidad. He aquí un caballo blanco. Hoy no vamos a tomar en cuenta al jinete, solamente al caballo. He aquí un caballo blanco. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en el caballo. He aquí un caballo. En estos días hablamos del caballo blanco. Hoy vamos a hablar solamente de el caballo. Hermanos, es necesario descubrir lo que simboliza el caballo. Y yo pienso que necesitamos conocer a ese animalito para poder entenderlo.
El caballo es un animalito muy noble, muy entendido, pero también es un animalito que impone respeto. Ese animalito, cuando usted se acerca a él, se impone por su tamaño. Está uno muy tranquilo y de pronto parece que estornuda y se pega uno un salto por ahí porque lo hace con una fuerza tremenda. Y hermanos, es un animalito que simboliza mucho aún en la Biblia. Le quiero describir algo para que usted se dé una idea. Nosotros, los indios en México, no conocíamos a los caballos. Cuando vinieron los españoles nos asustaron, porque nosotros tan chaparritos, tan chiquitos, y vienen los españoles que no eran altos en ese tiempo, eran más bajos. O sea, hoy yo no sé, será por tanto que nos dan ahí en la comida que los muchachos crecen altísimos, pero la gente de antes, ni los americanos eran tan altos. Pero llegaron los españoles y nosotros los inditos chiquitos, chaparritos, y vienen los españoles, pero vienen montados en caballos. Hermanos, imagínense al indito ver a un español montado en un caballo. Pues para ellos como que era una sola cosa, como que el enemigo estaba de ese tamaño, pues nunca habían visto un caballo, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, para los mexicanos, yo no sé cuántos han escuchado a uno de aquellos hombres revolucionarios de nuestra tierra, Francisco Villa. Siempre andaba a caballo. No había tantos vehículos como ahora, de manera que todo lo hacían a caballo por las montañas y por las sierras y todo. Y andaba tanto a caballo que le pusieron el centauro. Y el centauro viene de la mitología por allá, donde decían que había hombres que eran mitad hombres y mitad caballos. De aquí de la cintura para arriba eran hombres y lo demás era el cuerpo del caballo. Entonces, más o menos así veíamos los inditos a los españoles, montados en un tremendo caballo. Y hermanos, el caballo hacía más trabajo que el jinete, porque el caballo cuando se mete a la batalla no se detiene, atropella a la gente. ¿Me entiende? Es peligroso cuando alguien que trae un caballo se va encima de una persona, lo mata. Entonces, el caballo, hermanos, es símbolo de poder, de fuerza. Y aquí es donde yo quiero que vaya abriendo su entendimiento, porque les digo, la mayoría de predicadores enseñan que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. Y yo le digo, hermanos, tengo conociendo la palabra de Dios 40 años y desde hace 40 años he creído que es el mismo Cristo. Hermano Rodríguez, pero hay enseñadores de mucha fama, de mucho renombre, de organizaciones reconocidas. Perdónenme, pero si ellos tienen la libertad de creer que es el anticristo, ¿por qué yo no debo de tener la libertad de creer que es Cristo? Ahora, en este caso, mi hermano, mi hermana, vamos a ver no solamente al jinete en sí, sino hay que ver lo que es el evangelio como una fuerza, como una potencia. Ojalá que me entienda. Y si usted, hermano, recibe de parte de Dios la revelación, en esta noche se va a sentir como si fuera parte de ese caballo, de esa fuerza. Si usted se fija en las batallas que había antes, lo que los fortalecía era los que venían a caballo, porque venían los soldados de a pie y no les tenían tanto miedo, pero decían, cuidado que ahí viene la caballería, y a eso sí había que tenerles miedo.
Porque ya venían no solo la fuerza, la destreza, la capacidad, el conocimiento, las estrategias del que venía montando el caballo, sino la fuerza del animal también. Y eran caballos, hermanos, adiestrados para la batalla. Los caballos de por allá de Europa, hermanos, cuando entraban a las guerras, asustaban a la gente, porque parte de la indumentaria que usaba el soldado también la usaba el caballo. Lo cubrían con cosas que los guardaban de los golpes con la espada y todo, hasta en la cabeza. Así traían los animales algo cubierto ahí, pero era terrible lo que hacían en las guerras. Y por ahí es donde yo quiero invitarles a que veamos, y posiblemente alguien diga: pues el hermano Rodríguez, ¿o será que le revela el Señor? ¿O será que sueña por ahí, inventa cosas? Venga conmigo. Vamos a el libro de Job. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 39. Hermanos, yo tengo un caballo. Digo, para que no vaya a pensar que le estoy hablando nada más por hablarle. Hace tiempo un hermano que se congregaba aquí me dijo: hermano, ya que tiene una casa y que tiene bastante terreno en México, le voy a regalar una potranca. Una potranca es un caballito que es hembra, pero pequeño. Y me lo regaló. Y ahora ya tiene crías. Y para que no estuviera sola, por ahí me vendieron un caballo, pero un caballo que todavía está entero, es decir, que puede tener caballitos. ¿Me entiende? Y esos animales así son muy difíciles de trabajar. Y hace poco, cuando yo compré ese caballo, me quise acercar a él. No, hombre, hermanos, me hizo correr. Terrible, me dio miedo y no me acercaba. Pero a pesar de que son tan grandotes y lo asustan a uno, me empecé a traer. Un día venía comiéndome una naranja, porque tengo árboles de naranja allá, y se me acercó pidiéndome que le diera naranja, y corté un pedacito sin la cáscara y le digo: ¿te gusta? Y lo probó y le encantó. Y le digo: pues ahora te voy a dar, pero te voy a acariciar. Y empecé a darle pedacitos de naranja y se dejó acariciar. Y después nada más le hablaba y se venía corriendo, ¿verdad? Y después era un niño grandote, muy bonito, ¿verdad? Un día de estos me voy a tomar una foto y se la voy a traer. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 39, versículos 19 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Esto lo dice Dios a Job: ¿diste tú al caballo la fuerza? Mire qué tremendo. Quiere decir que el caballo es un animal admirado por el hombre y calificado por Dios como un animal de mucha fuerza. Universalmente el caballo es tenido, admirado por su tamaño, porque son animales que en un momento dado, enojados, olvídese, son terribles. Y dice aquí: ¿diste tú al caballo la fuerza? Dios le está hablando a Job y le dice: ¿le diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Las crines son ese pelo que le cuelga de aquí del cuello, así para los lados. Y dice el verso 20: ¿le intimidarás tú como a la langosta? ¿Tú crees que el caballo es como una langosta para meterle miedo? No, hombre, ni te imaginas. Y dice: el resoplido de su nariz es formidable. Está hablando Dios, está describiendo al caballo. Verso 21: escarba la tierra, se alegra en su fuerza. El caballo, cuando te quiere mostrar su fuerza, con las patas empieza a rascar.
¿verdad? Empieza a rascar con las patas y te está retando y te está diciendo: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué puedes hacer conmigo? Cuidado con un animal de esos cuando está enojado. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, presume su fuerza. Y dice así, verso 21 todavía: sale al encuentro de las armas. O sea, no lo intimidas. Cuando un animal de esos está enojado, no lo detiene nada. Son terribles. Y dice así, verso 22: hace burla del espanto, no le teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Así le estén mostrando la espada o le quieran pegar, él dice: no se da para un lado, se enfrenta. Verso 23: contra él suenan la aljaba. Contra él suena la aljaba, donde se guardan las flechas, el hierro de la lanza y de la jabalina. Contra él. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines: ¡ea! Como diciendo: vámonos, hay que pelear, hay que pelear. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. De lejos percibe el peligro y está dispuesto a cualquier cosa. Entonces, hermanos, hermanas, ahí aparece un caballo. Y quiero que ponga atención. Es tan maravillosa la palabra de Dios. Yo me gozo grandemente en la palabra de Dios, porque yo ahí en el jinete del caballo blanco, tomando en cuenta que primeramente se describe al caballo y no al jinete, entonces hay que tomar en cuenta también lo que es el caballo. Y yo les digo, para mí el jinete del caballo blanco es Cristo Jesús. Cristo Jesús ciertamente murió por nuestros pecados, pero allá vemos a Cristo Jesús hace 2000 años, un hombre, un varón, muriendo por nosotros. Pero Él murió por nosotros y traía a 12 hombres que llamó con Él, que aunque ya eran 12 y Él 13, todavía era un número muy pequeño de personas. El Señor, ya cuando resucitó, les dijo a sus discípulos que se iba a ir de ellos, que ya no iba a estar con ellos. Y les dijo: váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y me llama la atención, y aquí es donde usted va a ir descubriendo al caballo como potencia, como poder. Ojalá que me vaya entendiendo. Como una máquina. Y el jinete, el que va controlando al caballo. Entonces, hermanos, es algo similar a cuando en nuestros países, México, Centroamérica, Sudamérica, alguien se levanta con un ideal y esa persona es una sola, pero tiene un ideal, tiene una visión de algo y comienza a trabajar con los vecinos, con los amigos, y cuando menos acordamos ya es un grupo de personas por ahí. Al principio el hombre aquel se veía inofensivo, no causaba ningún pendiente al gobierno, pero ya al rato que era un grupito, y al rato otros más, y al rato ya un grupo grande, ya vino a ser un dolor de cabeza para el gobierno. Ojalá que me entiendan. De manera que comenzamos nosotros algo, una causa, y somos los que comenzamos. Le voy a dar un ejemplo. Yo comencé con la iglesia del cuerpo de Cristo, con este ministerio.
yo arrullé al ministerio como un bebito, recién nacido, fragilito. Aquí está el hermano Panchito que está ahí, mira ese hermano Panchito. Un día, cuando recién convertido, que estaba en una iglesia y que les digo yo que en esa iglesia me congregaba y yo estaba muy feliz en esa iglesia, pero de pronto descubrí que había un ministro ahí en esa iglesia que predicaba muy bonito y que cantaba muy bonito, pero era un terrible pecador, porque solo andaba buscando a ver a qué hermana iba a andar molestando hasta hacerla caer. Y cuando yo me di cuenta de eso, estaba queriéndose llevar de la congregación a una hermanita bien inocente, bien sencillita, que era la maestra de los niños. Ya la había envuelto con su labia y me dijo un hermano, ¿se la va a llevar en estos días? Y yo dije, no, no puede ser. El esposo de la hermana, un hermanito bien lindo, un hermanito bien sencillito, bien hermoso, bien trabajador. Y yo llamo al pastor y le digo, oiga, esto está pasando. Y al rato me dice el pastor, oh, es que es la debilidad del hermano. Mira, es que él viene de tal iglesia y venía de otra y de otra y de otra. Estamos tratando de ayudarlo. Y le digo, ¿sabe cómo lo pueden ayudar? Échelo para afuera, sáquenlo de aquí. Así lo ayudan y ayudan al pueblo. Al final me corrió a mí y lo dejó al sinvergüenza ahí. Por eso me vi fuera. Gracias a Dios que me corrieron, porque si no me corren yo no estuviera aquí predicando, no le hubiera servido al Señor para nada. Así es que gracias a Dios que me corrieron. ¿Sí me está entendiendo? Gracias a Dios que me corrieron, porque por eso estoy aquí. Y ahí comencé a hablarles a mis vecinos. Ya no tenía iglesia. Llegaba del trabajo, me bañaba, comía y me salía con mi Biblia a testificarles a los vecinos. Y ahí andaba hablándole a los vecinos y un día me llega la hermana de Panchito. Y como a eso de las 7 de la noche tocó mi puerta, ese día no salí. Y tocó mi puerta. Y cuando abrí, traía ella una Biblia de aquellas Biblias latinoamericanas católicas. Ella estaba en la iglesia carismática y tocó la puerta, y cuando yo abrí me dice, ¿usted es el hombre que habla de Dios? Le digo, sí. Y me dijo, pues vengo a que me hable de Dios. Y se metió sin invitación, diciéndome, vengo a que hable de Dios, y se fue pasando y se sentó. Y yo dije, gloria a Dios, qué bendición, porque si yo ando tras las almas y ahora me está llegando aquí, pues gloria a Dios, qué bueno. Le hablé de Dios, no sé hasta cuándo, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Vivía ahí cerca, así es que al final le hablé de Dios y se fue. Pero lo que quiero decirle, que al rato ya estábamos haciendo los servicios, no en mi casa, sino en la casa de ellos. Y el ministerio, la iglesia del cuerpo de Cristo, no era más que ella, su esposo y yo. Nos tomábamos de la mano los tres el domingo por la mañana. Panchito todavía no nacía, apenas lo estábamos encargando. Fíjese, ¿verdad? Apenas lo traíamos en planes. Después lo encargamos en el Señor. Pero la hermana y su esposo, que ahorita está él muy grave de cáncer en un hospital, hace muchos años que me los gané para el Señor. Nos tomábamos de la mano los tres, porque no había más gente más que nosotros tres. Y ahí orábamos y el diablo me decía, quítate de esto, no es para ti, mira nada más que vas a hacer, tantas iglesias grandes y tú con esta parejita aquí. Pero Dios me había llamado y yo seguí, y hemos visto la mano de Dios en grande manera. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar para que me entienda lo del asunto del caballo? Tengo que darle vueltas para que me entienda. Porque cuando se empieza una causa, no es más que una persona.
y al rato son 2 y 3 y 4. Yo empecé con el ministerio, empecé con la iglesia del cuerpo de Cristo y arrullé a mi bebito. El ministerio así, mire, era tan débil, era tan frágil y yo tan fuerte, y yo arrullé a mi bebito así, recién nacidito. Y poco a poco, uno más y otro más y otro más, y un programa de radio y otro programa de radio, y una radio y otro aquí en Guatemala y en El Salvador. Y al rato ya vi el ministerio tan grande que ahora ya no era yo tan grande. Ahora era un trabajador del ministerio. ¿Me entiende lo que le digo? Era un trabajador del ministerio. ¿Sí? Eso le pasa a cada líder que tiene una visión y que sigue una causa. Él comienza aquello y al final es un trabajador de aquella causa y tiene que dar su vida por la causa. Pues a eso es a donde quiero llevarle. Usted puede ver ahí en Apocalipsis 6 que dice el apóstol Juan: y vi un caballo. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué no dice vi a Cristo? Pues Cristo es el principal. Y le digo, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ahí estaba solamente Cristo muriendo. Allá estaban sus discípulos escondidos, porque ni siquiera estuvieron ahí cuando moría, se escondieron todos. Pero después les dijo, váyanse a Jerusalén, a sus discípulos, váyanse a Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y se fueron a Jerusalén y estuvieron como 120. Cuando el apóstol Pablo dice que se les apareció el Señor resucitado a más de 500 hermanos. Pero digo yo, ¿cómo es que se les aparece a más de 500 hermanos y terminan solo 120 en el aposento alto? ¿Dónde estaban los otros? Ocupados, pero ahí estaban 120. Y de pronto el diablo podría decir, ¿solo este que murió? No, hombre, ¿qué me hace? Pues ¿qué le hace? Ya lo había destruido solamente con su muerte. Y traía el Señor a 12 y les dijo, allá en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice el Señor, tengo toda la autoridad con mi muerte y con mi resurrección. Tengo todo el control, toda la autoridad está en mí, y con esta autoridad vayan ustedes. Y hermanos, empezó la revolución. Haga de cuenta que el caballo no era más que un potrillito chiquito, un caballito que acaba de nacer, está chiquitito así, débil, frágil. Pero empezó, hermanos, a crecer el caballo. Y la Biblia dice que en el primer mensaje del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, el mismo día que fueron bautizados con el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo creció el potrillito? Ojalá que me entienda. El Señor no tenía caballo, murió solo. El caballo se fue formando a medida que empezó el Espíritu Santo a obrar con los discípulos. Imagínate, hoy en la mañana predica el apóstol Pedro y eran 120 hermanos, y en esa mañana se convierten 3,000 personas. Y alguien pueda decir, sí, hermano, ya leí que sí, son 3,000 personas, ya lo leí en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Lo leíste y no te conmovió? ¿Lo leíste y no te hizo sacudirte? ¿Lo leíste y no caíste de rodillas? ¿Lo leíste y no diste un gloria a Dios? ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué predicador en estos días se gana 3,000 personas en media hora? ¿Qué predicador? Estaba el apóstol Pedro hablando de Cristo, que había muerto y había resucitado, y por allá en Hechos 2:36 dice,
a este Jesús a quien ustedes los judíos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando escucharon aquellas palabras, les empezó a doler el corazón. Les clavó Dios una aguja en el corazón y empezaron a dolerse. Y ahí se convirtieron 3,000 personas. En una mañana de 120 personas, la congregación creció a 3,120. Y en unos días 4,000, y en otros días 5,000, 9,000 y 3,000, 12,000, 12,120 en unos días. Oiga, el caballo creció rápido. Y ahora ya vemos al Señor Jesús, pero lo vemos cabalgando en esa potencia, en ese caballo que impacta, en ese caballo que se puede mostrar su poder por donde quiera. Por eso es que el jinete del caballo blanco sale venciendo y para vencer. Piensa en esto. Haz de cuenta que tú y yo creímos en Cristo Jesús y nos adherimos a todos aquellos que vienen desde que Cristo comenzó con la obra, desde que el Espíritu Santo comenzó a bautizar a los creyentes y se empezaron a convertir a Cristo, y ahora vamos galopando todos en ese caballo. Formamos ese caballo, somos el evangelio que dio fruto. Somos el fruto del evangelio. Yo les decía a los hermanos en estos días, ¿cómo pueden muchos, el 99% de los predicadores dicen, ese no es Cristo, es el anticristo que salió venciendo y para vencer al final? ¿Cómo pueden decir que el anticristo sale venciendo allá para seguir venciendo hasta el final? ¡No! El único que sale venciendo hace 2000 años es Cristo. Venció a Satanás en su sacrificio y de ahí se viene venciendo hasta el día de hoy y va a seguir venciendo hasta el final. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero piensa en lo que es en sí el evangelio, porque hay veces que nosotros no tenemos esa visión, y al no tener esa visión, como que nos quedamos en la idea errada de que estamos en otra religión. Yo a veces soy muy osado en decir ciertas cosas. Si venir a Cristo hubiera sido haberme cambiado a otra religión, yo lo digo delante de Dios, yo no quiero a Cristo si es así. Fíjese bien, porque no sería más que cambiar de una religión a otra. Pero estar en Cristo no es otra religión. Estar en Cristo es la relación íntima con el Dios que creó los cielos y la tierra. Hermanos, yo me quedo sorprendido cuando la mujer samaritana, motivada por Dios para que usted y yo tengamos la revelación. ¿Quién no ha oído de la mujer samaritana? Y Dios provoca allá dentro de la mujer samaritana, que ya que tiene a Cristo a la mano y que le está revelando muchas cosas, ¿no ve que le dijo, tú has vivido con 5 hombres y ninguno de ellos es tu marido? ¿Verdad? Hermanos, la mujer dice, Señor, me parece que eres profeta, y ya que estás aquí, te preguntaré, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros los samaritanos que aquí en este monte. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor dijo, mujer, la hora viene y ya llegó, cuando ni los judíos van a saber adorar a Dios, cuando ni los samaritanos. Y dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ya no por herencia religiosa, sino por un encuentro real y personal con Dios, porque Romanos 8:15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es el espíritu de Dios el que viene, toma nuestro espíritu y lo guía a una relación íntima con Dios, y lo guía en un recorrido desde que empiezas tu carrera en el Señor hasta que sales de este mundo. ¿Me entiendes, hermano? Entonces no es otra religión. Somos una potencia. Piensa en esto. El caballo, ese caballo que está ahí, el caballo blanco, tiene, hermanos, algo que intimida, algo que hace que tenga miedo la gente. Hace un año atrás tuve una reunión de pastores en El Salvador, y tuve un grupo de pastores guatemaltecos, y tuve un grupo de pastores salvadoreños, y tuve un grupo de pastores hondureños. Y les hice una pregunta, y les dije: hermanos, les voy a hacer una pregunta. A los guatemaltecos, ¿cuánto evangelio creen ustedes que hay en Guatemala? Y me dijeron: un 40%. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Y los salvadoreños, me dicen los pastores, un 60%. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Y los hondureños, pues hermano, un 30%. Ah, gloria a Dios. Y les dije yo: ¿y por qué hay tanta violencia en El Salvador? ¿Y por qué hay tanta violencia en Guatemala? ¿Y por qué hay tanta violencia en Honduras? Que antes las mujeres usaban aretes, ya no usan, porque se los arrancan con todo y carne ahí. Ya usted ya no puede ni hablarle a su casa para que le recojan, porque saca su celular y ya tiene una pistola en la cabeza. Dame el celular o te mato. Si no se los da tiempo, le dan el balazo y se queda ahí. Por unos cuantos dólares lo matan. Y yo les dije: ¿por qué hay tanta violencia si hay tanto evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios. Allá al principio del evangelio, al principio del cristianismo, eran unos cuantos hermanos, pero la gente tenía miedo. Por donde pasaban ellos, la gente mejor se rendía. Mira, hermano, el evangelio es tremendo. Yo conocí hace muchos años a un hombre americano, pero de esos americanos chiquitos, chiquito así, y todavía se hacía más chiquito porque tenía una pierna corta. Y lo conocí en el lugar donde tiran la basura aquí en Estados Unidos. Aquí se le llama dompe en español. Es otra palabra en inglés, pero los mexicanos le conocíamos como el dompe, donde tira uno la basura. Llego yo a tirar, porque cortaba árboles, llego a tirar las ramas y veo que entre los montones de basura que tiraban los trailers ahí, andaba un hombre entre la basura y apenas se veía que andaba ahí. Y estaba un tráiler enorme con un moreno, un negrito, que más bien era negrote. Yo creo que estaba casi del tamaño del tráiler el hombre ese. Allá arriba estaba, y el hombrecito aquel, quién sabe qué tanto le decía, y se movía y arrastraba la pierna y no sé qué tanto le decía. Y el moreno aquel le decía: quítate. Y lo maltrataba y lo maldecía, y el otro le hacía no sé qué tantas cosas. Hasta que se baja aquel hombre, yo creo que le daba como a la cintura el hombrecito aquel. Y yo dije: pues ¿qué está haciendo este? Y me acerqué un poco, no tanto para no provocar al negrito, porque podía también pasarme algo a mí. Me quedé a una distancia y escuché. ¿Sabes qué andaba haciendo el chiquito aquel? Andaba evangelizando, ¿verdad? Y después me lo hice amigo. Traía un chaleco de cazador, que tienen bolsas por aquí, por acá y por acá, y por dentro, acá por este lado. Y en cada bolsa traía
tratados. Si tú le decías, no, no hablo inglés, no te preocupes, aquí traigo en español. No, no hablo inglés ni español, soy chino, no te preocupes, acá traigo los de los chinos. Pero nadie se le iba. Ese es tremendo, chiquito pero picoso, como dicen en mi tierra. Hermano, se baja aquel hombre y yo dije, lo va a ahorcar y lo va a sepultar allá. Se bajó y el chiquito le hacía todavía y al otro, quítate. Y él le volvió a hacer así. Hasta que al rato, hermanos, se tuvo que inclinar el moreno aquel para que lo ministrara y le entregara la vida al Señor. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio es poder de Dios y a veces nosotros no vemos eso. Venga conmigo. Vamos a conocer el evangelio de otra manera como le hemos conocido. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver qué dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Qué tremendo. Es poder de Dios. Los mexicanos tenemos unas formas de decir las cosas. Usted oye a un mexicano y le dice, mire, quiero hablarle de Cristo. Y le dice, yo soy católico de hueso colorado. ¿Verdad? Y hay muchos hermanos que han oído eso, pero no saben lo que significa. ¿Verdad? El hueso colorado se refiere al durazno. Y el durazno, allá por mi tierra, por Jalisco, el buen durazno tiene la semilla roja. Usted se está comiendo lo amarillito, pero poco a poco va llegando a una parte bastante gruesa, roja, hasta que está rojo en la semilla. Pero nosotros decimos mal la palabra, en lugar de decir semilla, decimos hueso. Y hueso es este que tengo aquí en la rodilla, ¿verdad? Aquella es semilla, pero nosotros decimos hueso, así nos acostumbramos. Y dice, yo soy de hueso colorado, como diciendo, yo soy de lo más fuerte, de lo mejor del catolicismo. Mira, hermano, a mí me hicieron a los 6 y 7 años. En el primer año me mandaron a la casa de la abuela a aprender el rosario, a esa edad, con sus misterios gozosos y dolorosos. Y lo aprendí. Y al siguiente año me mandan con la abuela, la mamá de mi padre. Pero uno no podía decir nada, ni siquiera podía decirle que ya sabía el rosario. Nada más dijo mi abuela, ahí me lo mandas a mi mamá. Y me mandó, vete con tu abuela. Le digo, pero ya lo sé, usted váyase, porque el cuidado con la abuela eran tremendas. Me fui hasta que otra vez ya se cercioró que ya lo sabía, pero según ella me lo había enseñado. Así es que conocí el rosario por parte de mi abuela, mamá de mi mamá, luego por parte de mi abuela, la mamá de mi papá. Y en mi casa teníamos un crucifijo de este tamaño, de mi tamaño, con pelo natural. Se veía muy feo, me daba miedo a mí, ¿verdad? Y cada 8 días los jueves lo tenían que limpiar y ponerle ropa nueva y toda la cosa. Para que te des una idea hasta dónde estábamos metidos en la religión. Y cuando a mí me hablaron la palabra de Dios, yo dije, ahí vienen estos aleluyas, ahorita me los quito. No, hombre, que me los quito. Nada. Viene el pastor y me dice, deme 10 minutos de su tiempo porque le quiero hablar de Cristo.
Y yo estaba tomando, tenía 6 cervezas de las grandotas así. Y le digo, mire, venga otro día, porque ahorita yo no estoy en condiciones de recibirlo. Pero ¿por qué no? Me dice. Es que no ve que estoy tomando. Pues usted siga tomando. Y yo dije, uy, este aleluya está bueno, ¿verdad? Y le digo, ¿y por qué todos lo condenan a uno y usted dice que siga tomando? Y me dijo, mira, si vas a tomar vas a ocupar tu boca, ¿sí? Entonces sigue usando tu boca, préstame tu oído nada más. Tú sigue. Y yo le dije, qué raro es usted. Y me dijo, es que evangelio no es quitarle a nadie nada. Y de ahí aprendí yo a evangelizar, a no decirle a la gente, usted está mal porque usted es un borracho y los borrachos no heredan el reino de Dios. Usted, yo sé que por ahí se mete con otras mujeres y usted está mal, usted va a la condenación eterna. Eso no resulta, hermanos. ¿Para qué le va a usted a echar en cara su pecado? Usted no es Dios. Usted le va a traer las buenas nuevas de salvación. Usted le va a decir que hay lugar para él en el reino de los cielos. Usted puede decir, pero está en pecado. Ese es asunto de él, y el que lo va a recibir es Dios. Entonces, hermanos, este hombre me dijo, evangelio no es quitarle a nadie nada. Evangelio es ponerle a Cristo en el corazón a la persona, y cuando Cristo está en el corazón de la persona, el pecado solito sale. No puede estar donde está Cristo, no puede soportar la presencia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué me está diciendo esto, hermano? Por lo que acabamos de leer, porque muchas veces nosotros no entendemos lo que es evangelio. Y como te digo, hoy estamos viendo lo del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, pero más que todo centrándonos en el caballo, como el evangelio, esa potencia que se va moviendo. Y ahí, hermano, hermana, te vas a gozar, porque muchas veces nosotros ni hablamos porque tenemos miedo de hablar. Pues si tienes miedo, hermanos, vas a explotar. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque lo que traes es como dinamita en ti, y tienes que soltar lo que haga explosión en los otros. Te va a explotar ahí dentro. ¿Qué dice Romanos 1:16? Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando me llegaron a mí, dije, ahorita los pongo quietos. Yo soy católico de hueso colorado. No, hombre, en 2x3 ya me tenía barriendo el pastor a mí. Se me ocurrió sacar una Biblia guadalupana que tenía grandota. Dije, ahorita lo pongo quieto. Y la saqué. Y me dijo, qué bueno que la sacaste, qué bonita Biblia. Mira, en tu Biblia católica te voy a enseñar. Mejor ni lo hubiera sacado. Fíjese, en mi Biblia católica, ¿sabes de qué me acordé ahí? Allá en mi tierra yo conocí a varios hombres de aquellos que se mataban por gusto. Y una vez había un hombre que había matado a varios por ahí, y ofrecían recompensa al que lo matara. Y andaba por ahí en el pueblo uno que siempre andaba con su pistolita ahí para arriba y para abajo, y que muy valiente y que no sé qué. Y un día se dio cuenta que aquel hombre que había matado no sé cuántos estaba por ahí en un cerrito escondido. Y dijo aquel, pues yo voy. Pues dice que ya no usa arma, pues voy y me lo traigo, lo entrego y agarro la recompensa. Le dijeron, no vayas. No, yo voy. Mira, ese hombre por algo anda escondiéndose. No sé cuántas muertes ha hecho por ahí. Cuidado. No, que yo voy. Y se fue. Y no bajaba del cerro. Y al rato, pues dicen los que estaban ahí, yo era niño todavía, vamos a ver qué pasó. Se fueron y al rato vienen con aquel valiente, como un niño cuando llora y se ataca. Así lo traían. Y yo dije, ¿qué pasó con este? No, hombre, el otro no tenía pistola.
con el puro valor, le quitó la pistola a este y le dio unos pistolazos ahí. Y el valiente implorando que no lo mataran. ¿Sí me entiendes, hermano? Fíjate, con su misma pistolita le pegó sin tener pistola el otro. Y yo tenía tremenda pistolota, mi Biblia guadalupana así, que pesaba como media tonelada. Una Biblia gruesotota así. Dije, ahorita pongo quieto al pastor con su Biblia chiquita así. Y saqué mi pistolota, pues con esa me aseguró. ¿Sí me entiende? ¿Pero por qué? Porque él confiaba en que el evangelio es poder de Dios. Entonces hay que ver el evangelio como una potencia. Hermano, tú no te imaginas lo que Dios podría hacer si tú y yo nos metemos en su presencia. Tú no te imaginas lo que Dios podría hacer. Nosotros tuvimos una congregación aquí en el centro de Los Ángeles, donde está Home Depot ahí, en la Wilshire y la Union, ahí está un Home Depot, ahí estábamos nosotros. Y hermanos, era un movimiento tremendo ahí. Se movía el poder de Dios de una manera tremenda. Y un día nos llegaron los bomberos. Y bueno, ¿y qué tienen estos o qué traen? Y dijeron, es que nos dijeron que estaba ardiendo el edificio. Y yo les digo, pues sí estaba ardiendo, pero ya terminamos el servicio, ¿verdad? Porque la gente que vivía alrededor veía que estaba ardiendo. Nosotros adentro estábamos, como hace rato que estábamos orando ahí. ¿Quién se fija para afuera? ¿Quién viene o quién no viene? No, hombre, ahí estábamos. Estábamos en un área, hermanos. Ese edificio, yo tenía una iglesia en el monte que la comencé con 8 personas. En un año ya no cabía la gente, como 1000 personas ahí. Y de ahí, cuando ya no cabía la gente, me dice el Señor, quiero una iglesia en el centro de Los Ángeles. Y me llevó al lugar que quería. Un lugar de 22,000 pies de edificio. Un lugar, hermanos, donde yo pagaba 1,200 en el monte. Acá en el centro de Los Ángeles me iban a cobrar $20,000 mensuales de renta en los 90s. Y ahí quiso el Señor que abriéramos. En la calle de ahí de la Wilshire y la Union era un movimiento de ventas de drogas terrible. Y ahí empezamos nosotros a hacer ruido. Y al rato, hermanos, me llamaban los hermanos del parking y decían, hermano, venga para acá, queremos entregarle esto. Y me entregaban 2 o 3 pistolas. Digo, ¿y esto qué? Pues ahí los venía persiguiendo la policía y los tiraron debajo de los carros. Ya llamaba yo a la policía, les decía, señores, llévense esto por favor. Y me decían, qué bien están haciendo ustedes aquí. Estaba terrible. Pero no tuvieron miedo ustedes. Oiga, pues fíjense que ni nos fijamos, ¿verdad? La gente llegaba, hermano, gozosa, y hacíamos unas fiestas tremendas al Señor. Y los drogadictos y los vendedores de drogas, cuando ya sintieron la presión dura, o se convertían o se fueron alejando. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me entiendes, hermano? Una vez más recuerda, veamos el evangelio aquí en ese caballo blanco. Porque hay mucha gente que no le pide a Dios revelación. Un caballo blanco. El evangelio, hermanos, es pureza. El evangelio es gloria de Dios. El evangelio es el mensaje que trae la paz entre Dios y los hombres. El evangelio es gloria de Dios. Por eso podemos ver ese caballo simbolizando la fuerza que hace, no el montón de gente, porque el montón de gente no hace fuerza espiritual. La fuerza espiritual la hace la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Aleluya.
Te decía que si nosotros nos metemos con el Señor, podemos ser de una influencia tremenda. Yo tuve unas experiencias gloriosas, una que se me quedó muy grabada en el estado de Guerrero, en México, que salimos como a 2 horas y media de camino a hacer una campaña en la plena sierra. Terminamos como a las 11 de la noche, ya nos estábamos regresando para Ciudad Altamirano, Guerrero, y cuando nos regresábamos con 3 vehículos. Yo no sé si Panchito estaba esa vez. Él me acompañó mucho en esos caminos. Y ya cuando nos regresábamos, hermanos, viene un hombre, pero a una velocidad tremenda, en una pickup blanca, y nosotros íbamos tomando el camino, un camino de tierra nada más, con alambre de púas a un lado y alambre de púas acá, y el camino bien estrecho. Él venía llegando al pueblo y nosotros íbamos saliendo, y no eran ni pueblos, eran casitas por ahí. Y cuando nos vio que íbamos a tomar el camino, se paró y dijo: ¿a dónde van? Vamos a tal parte. Ni se muevan, me acaban de asaltar en el camino. Dice: yo tengo una tienda como de abarrotes, y venía con toda la carga, me quitaron todo. Venía sin camisa, sin zapatos, porque hasta eso le quitaron. Y nos dijeron: no se vayan, ahí están, a medio camino. Y los hermanos rápido dijeron: hermano, pues entonces, pues nos quedamos aquí y nos vamos mañana. Pero yo estaba muy en paz. Y siempre que yo salgo a los caminos, si el Señor no me inquieta, yo sé que tengo que caminar. Y como no me inquietó el Señor, yo estaba muy tranquilo. Les digo: nos vamos, hermano. Hermano Rodríguez, pero va a tentar a Dios. Le digo: no, hermanos, el Señor no me dice que me quede, el Señor me dice que me vaya. Así es que, hermanos, vámonos. Y me dijeron: hermano, pues va a tener que irse adelante. Me voy, y allá voy adelante y los otros acá atrás. Pero no se podían regresar, el camino no se podía dar vuelta uno ahí, estaba tan cerrado. Y por allá, medio camino, a lo lejos, veo con la luz de los vehículos que está un hombre alto, delgado, con una mano levantada y la otra acá en la cintura. No sé qué se estaría tocando, si las costillas, pero algo se estaba tocando aquí. Total que me dice una ancianita que llevábamos de ahí del pueblo ese: no se pare, hermano Rodríguez, estos indios le van a cortar la cabeza, no se pare. Le digo: es que aquí no hay modo de correr, no hay para dónde. Así es que me fui parando. Cuando me fui parando, bajé el vidrio del carro y me dijo el Señor: dale tú primero. Y yo dije: yo entiendo ese lenguaje, porque en el mundo había que dar primero, porque si te daban primero ya no te levantabas. Entonces dije: sí, Señor, te entiendo. Bajando el vidrio y llegando ahí, y le dije: Cristo te ama. Y me tira una maldición. Y le digo: tanto te amó Dios que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y me tiró otra maldición. Y le digo: tanto te ama Dios que me mandó aquí para traerte su palabra. Y hermano, usted pueda decir: oye, hermano Rodríguez, qué valiente. No, hombre, como humano yo me hubiera estado ahí muriendo de miedo. Pero el poder del evangelio, cuando toma lugar en ti, es glorioso. Es glorioso. Total que este hombre, hermano, se disgustó tanto. Como yo tenía el brazo ahí sobre donde descansa el vidrio, me tomó así del brazo, hermanos. Y esos hombres de campo son fuertísimos. Me tomó el brazo así, lo apretó, una mano grandotota me apretó, y ya sentía deseos de gritar del dolor. Pero dije: Señor, no puede ser. Y en eso, hermanos, se me ocurrió volverle a decir. Le digo: Cristo te ama, Cristo te ama. Hermano, solo sentí que cayó de rodillas el hombre, y su barbilla, su cara quedó sobre mi brazo aquí, ahí lo vi de lado. Pero lo derrumbó el Señor y cayó sobre mi brazo. Y hermano, aquello fue glorioso, porque me dijo: ¿ves allá aquella luz que está ahí? Allá se veía a lo lejos una luz.
y dice: ahí vivo yo, quiero que vengas a que me hables de esto. El Señor lo tocó y les dijo a los otros, porque era un grupo, les dijo a los otros: hasta aquí llego con ustedes. Ahí el Señor le tocó el corazón. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos que ver al Evangelio como lo que es: poder de Dios. ¿Tienes poder de Dios? Le dijeron los israelitas al Señor ahí en Hechos capítulo 1: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: a ustedes no les toca saber lo que Dios tiene en sus planes. Dijo: ustedes van a recibir poder, pero no cualquier poder, hermanos, poder de Dios. Ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Los Ángeles, California. Y hasta acá llegó la palabra de Dios. Hasta acá llegó el poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero acuérdate, mira a este jinete, pero mira también al caballo, porque muchas veces no se pueden ver estos detalles. Una vez más te digo, aquí se menciona primeramente al caballo y su color, pero hoy estamos viendo lo que es en sí el caballo. El caballo simboliza la potencia, simboliza la fuerza. El caballo, mi hermano, mi hermana, está presentando como una potencia. Y te digo, ve al jinete sobre el caballo, sobre su causa, sobre su movimiento. Él es el que gobierna. El caballo es fuerte, pero el jinete lo mueve. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que nos mueve a nosotros. Y Dios espera que tú y yo entendamos lo que es evangelio. Yo me quedo sorprendido, hermanos, hermanas. Y si no viene Cristo antes, un día de estos me voy a morir y me va a dar tristeza ver cómo tantos hermanos no tienen una idea de a dónde los llamó Dios. Tenemos que entender esto. Tenemos que descubrir dónde estamos. Yo le digo, hermano, me convertí hace 40 años. Sentí el toque del poder de Dios. El que me predicó la palabra, hermanos, me atravesó el corazón con su palabra, la palabra de Dios. Y empecé a hablarle a la gente. ¿Qué le hablaba, hermano Rodríguez? Que Cristo me cambió, cómo era y que Cristo me cambió. Yo no sabía nada de la Biblia. Y empecé a hablarles y la gente comenzó a oír y se comenzó a reunir. Cuando me corrieron de aquella iglesia que le digo, a mí no me preocupó. Llegaba de mi trabajo, comía, me bañaba y me salía. En menos de un mes ya tenía 70, 80 personas. Fíjese bien. Estaba la familia del hermano Panchito. Me gané a la hermana de él y a su esposo. Me gané a la mamá del esposo de la hermana de Panchito. Me la gané también. Y en esos días había ido a llevar mi carro con un mecánico. Y dije, ¿a quién más invito? ¿A quién más visito? ¿Cuál es la próxima víctima? ¿Quién será? Y me acordé del mecánico. Dije, pues el mecánico. Y me fui y me traje al mecánico. Y el mecánico fue el que se quedó al final con esa iglesia. Ya se fue con el Señor. Fíjese, le hablé la palabra de Dios y 40 años después se fue con el Señor. Ya se fueron. Muchos de los que le hablé ya se fueron. Pero ahí estaba el mecánico. ¿Y a quién más? Y ahí estamos buscando, hermanos. Y caían uno y otro y otro y otro.
Y un día cayó Panchito. Gloria a Dios. Sí, hermanos, es poder de Dios. Nada más tienes que hablar. Por eso a veces Satanás no les da permiso a muchos. Dice, no, tú no sabes. Es que no hablamos porque sepamos. No. Alguien me decía hace un rato, hermano Rodríguez, de pronto alguien nos dice, tú no eres digno. Es que no estamos aquí porque somos dignos. Estamos aquí por gracia de Dios. El único que es digno es Dios. El único que tiene poder es Dios. Fíjate bien. La primera vez que mi pastor me dijo, todavía me congregaba en una iglesia, mi pastor comenzó una obra y me dijo, quiero que vaya conmigo. Bueno, vamos. Usted se va a ir por esta calle hablándole a la gente y yo por la otra. Usted por esa banqueta en la misma calle, usted por ese lado y yo por este. Vámonos. Y me fui y me encontré a un hombre que estaba debajo de un carro. Y llego y el hombre estaba tirado abajo del carro en un carrito que se arrastran así, se mueven en las llantitas. Y le saludé y allá me contestó, pero no salía. Y yo, pero antes de llegar a hablarles, yo le decía, Señor, yo no sé hablar, Señor. Señor, ¿yo qué voy a decir? Pero si tú me ayudas, si tú me das la sabiduría, yo nada más voy a hablar y tú a ver qué haces, Señor. Y me encuentro aquel hombre debajo del carro, arreglando no sé qué. Y yo le hablaba y me respondía, pero solo veía las piernas. Y dije yo, ¿y qué hago? ¿Lo dejo? ¿Me voy? Y yo creo que él quería, ni asomaba la cabeza para que me fuera. Y yo dije, si no me da a ver la cabeza, ¿qué hago? Pues me senté ahí, estoy también mirándolo allá abajo. Y ahí me senté y ahí estoy saludándole, hablándole. Y cuando menos acordé, se fue saliendo el cuerpo del hombre para acá. Y yo dije, Señor, ya pescamos. Como cuando uno tira el anzuelo y ahí está y no agarra nadie, de pronto siente un ruido, siente que se mueve y ahí lo trae. Yo sentí que se movió el pez, dije, ya pescamos, Señor, y se salió. Empecé, hermanos, a hablar con él. Mi pastor se fue por la calle de aquel lado y se fue, y yo tenía casi hora y media con el hombre aquel. Y mi pastor se fue y se regresó. Cuando venía de regreso me vio todavía empezando y me dio una regañada. Dijo, si yo lo mandé a que se fuera por ahí y se quedó ahí inservible. Y yo le digo, pastor, pues yo le estaba hablando al hombre y no podía dejarlo, pero yo ya fui y vine y usted aquí está todavía. Y le digo, ¿alguien va a ir de los que vio usted? Dijo, pues no, muchos ni me querían oír. Le digo, pues este nada más me oyó y dice que sí va y va a llevar a su familia. ¿Ve? Así. Y ahí lo tuvimos esa noche. Gloria a Dios. Para que veas que el evangelio es poder de Dios. En esa iglesia primera del cuerpo de Cristo yo les enseñé lo que era el poder de Dios. Y un día les dije, porque no me fallaba nadie a la iglesia, nadie. Fíjese, cada noche los tenía todos. Y un día les dije, sintiendo que les iba a doler, les dije, mañana no los quiero aquí si no me traen una almita. No los voy a recibir si no me traen una visita. Hasta eso me daba el lujo de ponerles condiciones. Y hermanos, todos los hermanos llegaron y de lejos, hermano, aquí traigo la almita, mire son 3 y mire que son 4, todos. Y llega una hermana que ese día trabajó mucho y llegó corriendo y tenía 2 niños. Y llegó la hermana y dijo, hermano Rodríguez, ¿cuánto falta para las 7 que empezábamos? Le digo, faltan 15. Miró el reloj, dijo, ¿le pueden encargar mis niños un ratito? Sí, hija, ¿cómo no? Me los dejó ahí y salió corriendo la hermana. Faltaban 2 minutos para las 7
y venía con una señora y con un niño en un carrito. Dijo: hermano, yo trabajé mucho y no había podido invitar a nadie, pero yo tenía que traer una almita. Y todo el día trabajando le dije: Señor, dame una almita, dame una almita. El hermano me dijo que no me va a recibir si no llevo una almita. Y dice: cuando llegué aquí no traía almita. Salí en la primer casa que encontré ahí. Estaban dos hombres ahí tomando cerveza en la puerta. ¿Y qué hizo? Le digo. Vine y les dije: ¿está la señora? Y me dijeron: sí. Ah, con permiso. Y se pasó. Y llegó allá y le dijo a la mujer: arréglese rápido porque solamente tenemos 10 minutos para llegar a la iglesia. El evangelio es poder. La mujer no la conocía y dejó lo que estaba haciendo y se fue a meter a su cuarto y se arregló y salió con su niño, y en 10 minutos ya tenía a la víctima ahí en el altar. El evangelio es poder de Dios. Oiga, esto es serio. Te voy a terminar aquí leyéndote lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Esa escritura, siempre que yo la leo, me estremece, me hace sentir algo muy especial allá en lo profundo de mi ser. Hebreos capítulo 12, a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. En el versículo 22. Mira lo que dice ahí. Mira, te voy a leer solamente lo que necesitamos saber. El escritor a los hebreos dice: os habéis acercado al monte de Sión. Y yo quisiera que lo vieras en otra Biblia. Y la Biblia Dios habla hoy, dice aquí: ustedes se han acercado al monte de Sión. Dice igual. Pero el monte de Sión era la presencia de Dios. Era donde se manifestaba la gloria de Dios. Y dice el hombre de Dios al pueblo de Dios: ustedes no se han cambiado de religión. Ustedes se han acercado al monte de Sión. Se han acercado a donde está la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahí se han acercado. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, creímos en Cristo, nos unimos a Cristo, y por creer en Cristo nosotros fuimos acercados por Cristo al monte de Sión, al lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Os habéis acercado al monte de Sión. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Dice ahí: se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Qué tremendo. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Piensa en esto. Por eso te digo, uno muchas veces lee la Biblia y la lee como que tiene un compromiso de leer, como que lleva prisa, y hay veces que no se le entiende a la Biblia. Es decir, no le entiendes espiritualmente. Le entiendes porque hablas español, pero no hay revelación espiritual. Ahí dice el escritor de la carta a los hebreos: abran los ojos, que Dios les dé la revelación. Unidos a Cristo se han acercado al monte de Sión, donde está moviéndose la gloria de Dios.
Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Piensa por un momento en una ciudad perteneciente a Dios en toda su plenitud. Yo me pongo a pensar, simplemente allá en Guadalajara, en mi tierra, hay una organización religiosa y tú entras a esa ciudad y en toda la ciudad no te venden cigarros, en toda la ciudad no te venden licor. ¿Por qué? Porque es pura gente que busca de Dios. Piensa por un momento que dice el escritor de la carta a los Hebreos: por haber creído en Cristo, te acercaste a la ciudad de Dios. Fuiste ciudadano, un habitante más de la ciudad que pertenece a Dios. Te adentraste en la propiedad divina. Con razón el salmista decía: más vale estar en la casa de Dios un día por dentro de sus atrios que 1000 días fuera de ellos. ¡Qué precioso! Dice: creíste en Cristo, por donde se mueve Cristo, te mueves tú. No creas, hermano, hermana, que Cristo se va a mover a donde lo muevas tú. Porque cuántas veces, mi hermano, mi hermana, y no vamos a hacernos los santos, cuántas veces con nuestros pensamientos o con nuestras acciones, nosotros que estamos unidos a Cristo, estamos moviendo a Cristo según nosotros, porque decimos que Cristo está en nosotros, que no se mueve de nosotros. Y podemos estar la pareja, el hombre y la mujer, peleando, discutiendo, avergonzando a Dios, ahí los dos, y creyendo que estamos en Cristo. Mentira. Tú y yo no vamos a arrastrar a Cristo a donde estamos viviendo una vida mundana. Cristo se aparta de eso, no está ahí. Por eso yo les digo, hermanos, permítanme decirles, mi mujer puede ser que me esté mirando, yo no tengo ningún problema con mi mujer. Si yo tuviera un detallito, yo no le podría predicar la palabra de Dios. Yo no podría. Yo tengo una relación bonita con mi mujer. Si hay algún detalle, buscamos arreglarlo. Porque si yo no arreglo ese detallito, le estoy dando lugar al diablo para que gobierne mi vida, y usted no puede ser ministrado por mí. No puede. No puedo ser yo un instrumento conductivo de la gloria de Dios, porque Satanás me puede estar estorbando. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, a mí me encanta leer de cada siervo de Dios, porque cada uno trae algo especial. Y este dice: al creer en Cristo, se acercaron al monte de Sión. No cualquiera se acerca al monte de Sión, no cualquiera se acerca donde está la gloria de Dios. No cualquiera entra a la gloria de Dios, solamente aquellos que son justificados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Me entiendes, hermano? Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo. Hace un rato oraba por los enfermos y le decía yo al Señor: sabemos que tú eres real. Sabemos que tú eres el único Dios, no hay otro. Y eso le agrada a Dios, porque dice: eso me gusta que me digan. De eso quiero que estén conscientes. Eso me agrada y yo voy a bendecir. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué más dice, hermano, hermana? Si por alguna razón usted me ha escuchado ya hablar de este capítulo, no me juzgue, no me diga: hermano, ¿no sabrá algo más? No, sí sé muchas cosas, pero el tema que tenemos nos exige que leamos aquí. Dice: te has acercado a la ciudad del Dios vivo. Te has acercado.
¿A dónde? A la Jerusalén celestial. Yo les digo a los hermanos, hermanos, hay tantos hermanos que dicen, ¿cómo estoy ansioso que venga Cristo para estar con Él? ¿Qué no está morando en ti? En 2 de Corintios 13:5 dice que Cristo mora en ti. A menos que estés descalificado, a menos que no estés sensible a la palabra de Dios, Cristo mora en ti. Y dice, te has acercado a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial dice en Apocalipsis 21 que va a ser manifestada una ciudad del cielo de Dios baja a la tierra nueva, y que va a ser un lugar de adoración a Dios especial. Y cualquiera dice, uy, qué privilegio de llegar a ver la ciudad celestial. La Biblia dice, cuando tú te entregas a Cristo, tú te has adentrado en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. No esperes la gloria de Dios cuando Cristo venga y veamos la gloria de Dios ahí. Ya puedes entrar a la gloria de Dios. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si nazco de nuevo, Señor, pues ve el reino de Dios. Eres sensible a la gloria de Dios. Tienes acceso a la gloria de Dios. La gloria de Dios puede inundarte a ti, pero tienes que tener la revelación. Qué triste es vivir una vida cristiana como vivir otra religión. Si tú te fijas, a mí no me preocupa ver qué hora es. Que si yo buscara tu dinero, ya te lo saqué hace rato en la ofrenda. Ya estuviera apresurado por irme con tu dinero. ¿Y tu alma dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Esto es lo que a ti te hace bien. Esto es lo que obra en tu corazón. Hay tantos predicadores, hermano, hermana, que solamente predican para salir del compromiso, pero no buscan lo espiritual. Piensan que es un negocio, que es un trabajo. Este no es un negocio, este no es un trabajo. Esto es algo especial de parte de Dios, es algo sublime. Estamos trabajando con tu alma. Mira, hermano, si tú pones atención y escuchas con atención, aunque de pronto no entiendas lo que te estoy diciendo porque no tengas la revelación espiritual, pero con tal de que escuches y que digas, Dios mío, no entiendo mucho lo que dice el hermano, pero dame entendimiento, cuando menos acuerdes vas a comenzar a tener transformaciones en tu vida. Yo he tenido a muchos hermanos donde me congrego que empiezan a venir de sus iglesias y vienen seguido y siguen viniendo. Y al rato los mismos hermanos de la iglesia le dicen, oye, ¿qué te está pasando a ti? ¿Por qué? Te veo diferente. Ya no eres igual. Sí, porque antes era igual que esas personas. ¿Y ahora qué le está pasando? Está pendiente ahí donde está recibiendo la administración espiritual. Fíjate. Hace 40 años yo fui invitado a un lugar donde alguien predicaba la palabra de Dios. Era un hombre que ni sabía hablar bien. Era un hombre que había pasado la vida en la cárcel. Era un hombre que estaba en la cárcel y que ya estaba tuberculoso en último grado, ya estaba para morirse allá aparte en una celda aparte para que se muriera. Y llega un hombre a predicar la palabra
Y dice, ¿dónde están los más peligrosos? Pues ahí, ábranme las puertas, yo quiero hablarles a esos. ¿Y dónde están los más enfermos? Pues allá, pero allá no entre porque la tuberculosis es terrible. Esos están ya para que se mueran allá, no entre allá. Y dijo, déjenme entrar. Y entró donde estaba el tuberculoso aquel. Llegó y se metió y le empezó a hablar de Cristo. Hablándole de Cristo, yo no sé lo que es estar enfermo del pulmón, porque esa es una enfermedad en el pulmón. Pero aquel hombre dice que es algo terrible, una debilidad tremenda en el pulmón. Y dice que a medida que aquel hombre le estaba hablando de Cristo y él poniendo atención, empezó a sentir una fortaleza en su pulmón y en un ratito ya no tenía nada de enfermedad. ¡Gloria a Dios! Y ese hombre que había sido tuberculoso salió de la cárcel porque hasta Dios le abrió la puerta. Era un hombre que estaba de por vida, pero Dios hace movimientos maravillosos y pronto lo echaron de la cárcel y al rato ya andaba predicando. Y ese fue el que Dios me puso enfrente hace 40 años. Y yo había ido ahí porque mi mujer trabajaba de noche y yo de día, y sabía que había unas hermanitas ahí que ya tenían un hijo o dos, muy bonitas, y yo un sinvergüenza, un pícaro, dicen allá en tu tierra, hermanito. Y yo dije, voy a ir a conseguirme una de esas muchachitas ahí. Y me fui con esa intención. Yo que sabía que Dios tenía un plan para mí y me estaba atrayendo a ese lugar, y yo pensando que iba a hacerle un daño a una hermana, y ya Dios me estaba cocinando a fuego lento ahí. Y me llevó, y aquel hombre estaba predicando como yo te estoy predicando ahorita, y estaba hablando del sacrificio de Cristo, de cómo lo apresaron como a un delincuente y se lo llevaron, cómo se burlaron de él y lo describía tan hermoso, cómo lo abofeteaban y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Y describía todo, cómo lo azotaron, cómo lo vistieron con una túnica de rey, una capa de rey y toda la cosa, y le decían, salve rey de los judíos. Y lo describía, cómo le clavaron sus manos y sus pies. Y yo atento a aquello, yo que sabía lo que me estaba pasando, atento a lo que estaba diciendo aquel. Y cuando menos acordé, como están corriendo mis lágrimas en este momento, pero más gordas, más gruesas, empezaron a correr esas lágrimas que te sale una y ya no te sale otra. Parece que esa lágrima gorda y gruesa estaba estorbando un arroyo que estaba ahí. Salió esa lágrima gorda y después de esa un chorro que no paraba. Y estaba yo ahí, hermanos, ya no hallaba ni qué hacer, porque sentía lo frío aquí por mis mejillas y me di cuenta que estaba llorando y dije, ¿y esto qué? Y se baja el predicador de donde estaba y viene hasta donde estaba yo así, sentado, y me pone la mano en el hombro así. Vino y me puso la mano en el hombro y me dijo, mírame. Y yo lo miré, pues ¿qué más hacía? Y lo miré y me dijo, ¿no te duele lo que hizo el Señor por ti en la cruz? Y me dijo, pecador. Cuando me dijo pecador empecé a temblar así. Y me dijo, levántate, pecador, y ve y llora tu pecado ahí en el altar. Mira, hermano, me levanté y a tiemble así, temblando, y caí de rodillas allá y grité yo no sé por cuánto tiempo. Yo andaba armado, traía una pistola, porque andaba buscando a 3 hombres para matarlos y no me la despegaba de nada, en ningún momento. Yo no sé, no me acordé de nada.
Me ofendió el hombre, me dijo, pecador, me dijo, delante de la gente. Y la pistola, hermano Rodríguez, ¿cuál pistola? Ni me acordé. El poder de Dios. Y me dijo, levántate, pecador, y vete a llorar ahí. Y me levanté. Y la pistola, hermano Rodríguez, ¿cuál pistola? Cuando ya salí, imagínate cómo me pegó el Señor. Salí y ya iba caminando. Fui el último que salí de aquel lugar. Ni me despedí de nadie, salí como borrachito así. Iba como a media cuadra y me grita el dueño de la casa, oiga, ¿no es suyo el carro ese? ¿Cuál carro? Ese. Y le digo, ¿cuál carro? Y me fui caminando. Dejé mi carro ahí. Iba caminando por allá. Cuando llegué a mi casa, en esos tiempos de los 70s, se acostumbraba a poner muchos espejos así en la sala de la casa. Y teníamos espejos por todos lados, de arriba hasta abajo. Cuando entro me veo ahí un traje negro muy bonito, pero con unas rayas de lodo, porque ahí no había piso de cemento, era pura tierra. Y yo llorando y arañaba la tierra y luego me limpiaba el sudor. Me vi la cara, parecía a los indios cuando van a la guerra que se marcan así todos. Y me quedé mirando en el espejo y le dije, Señor, qué sucio ando. Y me dijo el Señor, no te preocupes, hijo, solamente la cara. No, Señor, también mi traje. Sí, hijo, pero tu alma, qué limpia está, hijo. Qué limpia está tu alma, hijo. Ponte de pie, hermano.